Francisco Barbosa, he hecho un pequeño resumen acá que voy a leer porque tiene muchos antecedentes, entonces es difícil de recordar. Es licenciado en Historia Natural de la Universidad Federal de Minas Gerais, máster y doctor en Ecología y Recursos Naturales de la Universidad Federal de Sao Paulo. Fue profesor titular de Ecología y Tecnología en la Universidad Federal de Minas Gerais hasta 2022 y actualmente es profesor voluntario de limnología, ecotoxicología y ecología acuática. Y dicta diversos cursos de posgrado. Es miembro del panel de expertos del IPCC, ha sido coordinador de grandes proyectos de investigación a largo plazo de Brasil, es miembro del Consejo Deliberante Consultivo de Conservación Internacional en Brasil y ha sido presidente de la Asociación Brasilera de Limnología. Y en cuanto a su campo de estudio, se ha especializado en ecología y conservación de ecosistemas acuáticos y ha abordado gran variedad de temas. Yo lo voy a hacer como me asombraba, ¿no? Pero bueno, de calidad de agua, metabolismo acuático, ecología del fitoplancton, conservación de la biodiversidad e impacto de la minería en ambientes acuáticos. Bueno, entonces le invito a pasar al estrado para dar su conferencia Water, the Essential Foundation of Life on Earth and the Urgent Need for Sustainable Use. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero que me perdonen por hacer esta charla en inglés. Lo que pasa es que mi español no es suficientemente bueno para hacerla en español. Desafortunadamente sigo hablando portuñol. Esto no es algo que ustedes merecen. Bueno, tenía una otra cosa para decir, pero lo olvidé al final. Bueno, entonces voy. Por favor, disculpen que voy a estar sentado. Espero que esté bien así para ustedes. Bueno, what I want to say, the focus of my talk is my concern on the urgent need for sustainable use of water. And I hope I can demonstrate to the points I selected to show you, and I invite you to join these, and perhaps we could find some ways of thinking in the near future, doing some actions together. What we know already, human demands for water, food, energy, and space will continue to grow. The projected impacts of climate change are likely to affect supply and demand of water resources and all aspects of food security. Freshwater biodiversity has declined not less than 76% globally over the past 40 years. Equally, 64 to 71% of the world's wetlands have disappeared. Hydraulic infrastructure has resulted in over half of the world's major rivers being severely affected by the alteration and fragmentation of their flow regimes. 20% of the world's groundwater aquifers are overexploited. We also know on the changes in temperature, surface temperature, their interactions with water, and here I show in this slide some interactions, and definitely the connections with the Sustainable Development Goals. And definitely there is a global focus on water. And I chose to demonstrate this interest, this focus, the last water conference, the UN Water Conference from 2023,
And then you can see 4 themes of this conference: water for health, water for development, water for climate, resilience and environment, among which I just call attention for the SOS, which I will refer later on, and water for cooperation. So these themes demonstrate clearly that there is a global focus on water. And then, of course, we have the Water Action Decade. So, the topics I'd like to address in this conference are the following: the water crisis. Are we heading towards a Mad Max future? The urgent need for collective action. Water as a prerequisite for life on Earth. Uses and abuses of water, and I will concentrate mostly in agribusiness, pollution, and the big tech data centers. Water and disaster. Is everything tied to climate change? Freshwater biodiversity under threat, severe threat, and what can limnologists do? I hope I can go through all these topics in a way that call your attention, and well, this is definitely a challenge because there are too many topics, but I hope I manage to do it in a due time. The hydrological cycle. What perhaps the majority of us do not think on a daily basis is that the hydrological cycle is a global common good. And this, perhaps people, they are not keeping this in mind. And why is that? The world faces a growing water disaster. For the first time in human history, the hydrological cycle is unbalanced, threatening a sustainable future. We must act urgently and collectively to restore stability, ensuring food security, economic vitality, and a livable planet for all. These are words from this Global Commission on Economics of Water in their executive summary from 2024. This commission, they call attention for the need for a new economic of water. And what is that? Let's consider that water is a transboundary, interconnected system. We are talking in no less than over 263 watersheds, 300 aquifers, and atmospheric moisture flows. Green water, the one that is in soil moisture, contributes to over 50% of terrestrial rainfall. Disruptions in water cycles directly affects climate, biodiversity, and carbon storage. So this new economics of water is one that transforms water governance at every scale, from local to river basin to global, to ensure it is governed more effectively and efficiently, delivers access and justice for all, and sustains the Earth ecosystems. Why we must act? The costs of doing nothing. Water stored is declining and threatens agriculture and livelihoods. High population density areas such as Northwest India, Northeast China, Southern Eastern Europe are vulnerable areas. The poorest 10% of the global population obtain over 70% of their annual precipitation from land-based rainfall and will be hardest hit by deforestation. If rainfall that originates from deforestation hotspots were to disappear, growth rates in Africa and South America could drop by 0.5 and 0.7% respectively.
some projected losses. Global cereal production will drop 23%. High-income countries, high-income GDPs shall drop 80% by 2025. Low-income GDPs 10 to 15%. What to do then? According to that commission, we have to reframe the economics of water for efficiency, equity, and environmental sustainability, the 3 E's. We need a new economics of water to redefine the way we value it and govern the water cycle as a global common good. We have the recognition of the connection between environmental sustainability, social equity, and economic efficiency. These 3 E's, they are interdependent, equally important, and best implemented together through a more robust economics. We have to correctly price water. For some people, they advocate that, and allocate subsidies to achieve both its efficient use and access for all. Recognize the value of green water, including its core benefits in decisions on land use planning. And a proper pricing reduces wastage, promotes more productive use, and ensures that water is treated as a valuable resource that it is. This impact can be amplified by eliminating harmful subsidies in water-intensive sectors or redirecting them towards water-saving solutions and providing targeted support for the poor and vulnerable. Let's consider some threats to water and aquatic ecosystems. In 2017 alone, water was the main factor in conflicts between 47 countries, according to the European Commission 2020 report. Around 50% of humanity already faces water scarcity, generating food insecurity and most likely a significant increase in population displacements, reported at more than 20 million in between 2008 and 2016. The agriculture sector consumes 70% of the available fresh water. It is expected an increase of agricultural production of no less than 40%, and water consumption shall increase of at least 50% in relation to the present one. An alternative could be, for instance, ceasing to prioritize large-scale crops, and I use as an example soybean. Are we prepared for that? Now some uses, abuses of water and energy, and I will focus only on big techs due to the novelty of the area and perhaps the unknown aspects of this field. Open artificial intelligence demands growing amounts of energy and water. Data centers, and we are talking of approximately 11,800 in the world these days, require more power from machines, greater water and energy consumption. According to the International Energy Association, consumed is 460 terawatts hour of energy. Growth of artificial intelligence, this consumed will reach over 1,000 terawatts energy by 2026, by next year. Searching tools, for example, Google, ChatGPT, for example, would go from 0.3 to 2.9 watts hour. The increase of global energy consumption per year will be 10 terawatt
megawatts hour. This is enough to feed 3 million inhabitants per year. Google again, water consumption in 2022 was 21 billion liters, according to the Global Commission on Water Economy in 2022. The demand for drinking water could exceed supply by 40% by the end of the decade. There are some options that I recently came across. For instance, the aquifer system Great Amazonia, the SAGA, as it is called in Brazil, for instance. 162,000 cubic kilometers of water. This would be capable to provide water for the world along 250 years. Are we prepared to use this? Can we use this? Can you rely on this information? Why sustainable water use is essential, a central part of this talk. Water is a finite resource. Its usage is increasing. Agribusiness consumes approximately 70% of fresh water. By 2050, food demand will grow approximately 60%. Irrigation needs 50% the growth. Talking specifically about irrigation. Irrigation is so far mainly through a system called central pivot, a system that admits large losses. I found some data from Brazil which I showed to you. Only in 2020, 1.6 million hectares in Brazil exhibiting losses of 50 to 60% of water and high energy consumption. This is absolutely unsustainable. Solutions? Reuse, sewage treatment, pollutant control, partnership for innovation. The priorities to address the water crisis, and I selected some. First, revolutionize food systems. Increase plant-based proteins by 30% by 2050. Conserve and restore natural habitats critical to protect clean water. Aim to protect 30% of forests and inland waters by 2030. Establish a circular water economy. Recover nutrients, energy, heavy metals, and minerals from wastewater. Support a clean energy and artificial intelligence future with much lower water intensity. Changes are needed in how the world mines and produces metals, which are foundational to both the clean energy transition and artificial intelligence revolution, especially by scaling up the adoption of closed-loop water systems. Ensure no child dies from unsafe water by 2030. Promote decentralized water treatment and sanitation systems. It is also vital to rebuild the resilience in water supply by restoring and expanding wetlands and other natural storage solutions. And now coming to the last part of my talk, I'd like to bring to you some considerations about what us limnologists can do to contribute to this situation. First, I think we have to promote the interest and care for the small watersheds, as well as the inclusion of the aquifers in the hydrological
cycle. Allow me to remind you the aquifers. Mind you that aquifers hold 97% of the liquid fresh water on the planet. This is the very recent data that I found last week from Dr. Hidaka. Collaborate across disciplines to restore aquatic ecosystems. Raise public awareness of water's central role. Advocate for integrated socio-environmental analysis. Everything is connected. Support water-efficient practices and storage systems and promote a new attitude towards the use of water, thrifty and efficient consumption in all sectors, more osmosis consumption in all sectors. And I bring my central point. It's the adoption of the source-to-sea framework. This is the way to integrate social, economic, and environmental areas. Now I'd like to go a bit deeper in this source-to-sea system, and perhaps this is well known for several of you, but not necessary for all. The source-to-sea approach recognizes that what we do on land and in rivers, lakes, and aquifers can have impacts farther downstream, along coasts, and in the ocean. By taking these linkages into account, the approach applies a holistic view of the source-to-sea system, which will result in greater benefits for the entire systems. For those who are not aware of the source-to-sea system, that is down there where you can find detailed information about it. What are the premises of the source-to-sea platform? Only recently have we come to understand the many important connections between terrestrial, aquatic, and oceanic environments. In general, specialists in these environments traditionally tend to work independently with little interactions. New insights into the complex relationships between different ecosystems, terrestrial, rivers, estuaries, deltas, coastal, and ocean, have revealed the need for a more holistic approach, the source-to-sea. So first we have to recognize that there is a system called source-to-sea, which comprises land systems, freshwater systems, estuaries, deltas, coastlines, adjoining sea, and the open sea. And these are interconnected. So we are talking in comprehensive framework linking river basins, aquifers, coasts, and oceans through 6 key flows: water, biota, sediments, pollutants, materials, ecosystem services. And these we have to consider they are completely interconnected. So I insist the flows of the source-to-sea system identify 6 key flows that connect the system from terrestrial systems to the open sea: water, biota, sediments, pollutants, materials, and ecosystem services. So what are the steps to implement the source-to-sea approach? Characterization. Select the priority flows and determine the limits of the system. Engagement. To map primary flows, targeted, qualify, support an external interested parties, and prepare an engagement plan. Diagnosis. Analyze the governance system and related practices with the priority flow.
designed to develop a theory of change and identify interventions and strategies. Through the theory of changes, we can interview well we want to reach. Action. Finance and implement source to see actions. And of course, adaptation, which means monitor results, capture and disseminate learning, and manage adaptively for continued success. Just to provide some examples of impacts that could be evaluated using source to see approach. Let's not forget that not less than 4 to 12 million tons per year of plastic enters the oceans from land systems. Nutrients from raw sewage from agro industries and cities. Globally, we are talking in over 80% untreated wastewater. Diversion of rivers that prevent water, sediment, and nutrients from reaching coastal ecosystems. River fragmentation impacts anadromes and migratory fish. Degradation of aquatic, terrestrial, and marine ecosystems impacts ecosystem services and food security. So the management through the source-to-sea approach considers the entire system, emphasizing social and economic links and encouraging coordination across sectors and segments. And now I will show you 2 examples where we tried to implement the adoption of the source-to-sea system in Brazil. Probably some of you are aware of what happened with the biggest mine disaster we had in Brazil in 2015. So here I bring the Fundandam failure and adoption of the source-to-sea that we suggested to the Renova Foundation, which was the foundation created to administrate the actions in terms of restoration of these disasters. Here I show the mouth of the Doce River in southeast Brazil, on the coast of Espírito Santo. And here, just briefly, some of the impacts, biophysical impacts, and some examples there, social, economic, and cultural impacts, and of course the possibility of the mining closure for a period. And then what, as a member of an international panel created by the IUCN, we had a chance to make some recommendations to that foundation. And I just saw briefly some of the recommendations, and I call attention for the first one, adopt the source-to-sea framework and an integrated landscape with combined both approach in the Rio-Doce watershed restoration efforts. We did this for the whole basin, of course, and also we had a chance to make suggestions in a smaller sector close to the mouth of the river. There is a lake in Espírito Santo, which is a source of water for 3 big municipalities there. And our first recommendation was also to use this approach. The thing is, this foundation, they decided that there was no time to implement the source-to-sea approach. And they decided to go for 42 different and distinct programs for restoration. The situation is going on right now. They only accepted part of the recommendation of the source-to-sea, but the 42 programs, which of course are important programs, but they are disconnected, and the whole basin is still under severe
in distinct stages of restoration. Finally, coming to the end of this talk, I found, and I hope, I bring the situation of Kabul's water crisis as an example for us to think that we do not want to have other Kabuls in the world. And Kabul is indeed an inflection point for action. Kabul's water crisis is nearing a tipping point. Groundwater extraction dramatically exceeds natural recharge, and nearly half of the city's boreholes are already dry. Water access is collapsing, and affordability is worsening. Some households spend up to 30% of their income on water, with over 2/3 incurring water-related debt. Water contamination is widespread. Up to 80% of groundwater is unsafe, with high levels of sewage, arsenic, and salinity, posing huge public health risks. I brought this as a very recent example, and perhaps to clearly tell us that we have to avoid other cities to come to this situation. And I also found that it would be good to bring what I read recently, suggested by Peteroli and his co-workers, that 6 actions for ecologists in times of planetary crisis, and I say 6 actions for limnologists in terms of planetary crisis. First, fight biodiversity crisis. Ecologists, limnologists must prioritize biodiversity action in all their work. Explore positive future. Limnologists, ecologists should envision and strategize sustainable ecological futures with other disciplines and societies. Defend academic freedom. Ensure direct, unfiltered scientific communication and protect critical data. Go political. Limnologists, ecologists need to abandon the myth of neutrality and engage politically. Inspire society. Scientists and their institutions should lead by example, embodying the changes they advocate for. Decolonize ecology, limnology. Foster an inclusive, egalitarian scientific community that integrates and promotes local and indigenous knowledge for place-based justice. When I was invited for give this conference, I was considering what I could bring as a message by the end of my talk. And so I thought about that, and remember that the theme is el agua como recurso integrador de ciencia y sociedad. So my final message is, el agua es el denominador común de prácticamente todas las acciones en los ecosistemas, lo que incluye a las sociedades humanas en todas partes. Lo que intenté hacer con esta charla se reduce aquí. A pesar de todos los avances científicos y tecnológicos, el hombre ha superado los límites de la Tierra y se ha desconectado de los sistemas naturales. Es imperativo respetar nuevamente estos límites, empezando por las reconexiones con el agua y los ecosistemas acuáticos y sus recursos. Esto es el papel de la ciencia. Esto es el papel de la limnología. Muchas gracias por su atención.
Thank you very much. for this very, very interesting talk. And we'll continue with the questions. Bueno, hablo en español porque igual entendés, ¿no? Bueno, Francisco, muchas gracias por la charla. Y una reflexión que me queda de, bueno, de todo esto que es tan importante en el rol de nosotros como limnólogos para poder justamente reconectar con todo esto y bueno, contribuir. Es una de las cosas que pusiste al final es el tema que pasa con la cuestión política, ¿no es cierto? Que eso es un punto muy importante porque las acciones muchas veces uno las puede intentar desde la limnología, recomendando cosas y todo, pero bueno, llegado el punto que no se cumplen. Entonces, hay una decisión política que va en contra de todo eso. Entonces, es complejo porque es un avance y retroceso permanente. Es nada más que una reflexión y que podrías decirnos de eso. Sí, Irina, gracias. Oh, aquí está. Sí, es una reflexión importante. Tú hablaste en avances y retrocesos. Pero es claro que esto se cambia en distintos lugares, en distintas situaciones. Entonces me permite pensar esto un poco en términos, por ejemplo, de lo que va de Brasil, que es a donde vivo y a donde tengo mi experiencia profesional. Yo pasé muchos años completamente aparte de las cuestiones políticas, particularmente lo que se relaciona al agua, a ecosistemas acuáticos. Mi país tal vez sea lo peor ejemplo, por ejemplo, lo peor ejemplo de lo que no se ha hecho en el pasado con relación a tratamiento de basura, por ejemplo. Tenemos no más que ni tal vez 50% de la basura está correcta, ¿sí? Es tratada en el país. Hay excepciones, claro. Hay ciudades que tratan 100%, son poquísimas. Y hay ciudades, particularmente del norte, que no tratan ni 15%. Esto creo es un problema que nosotros profesionales que trabajamos en esta área no nos metemos en las cuestiones políticas demostrando claramente que esto es inaceptable. ¿Cómo se puede aceptar que un país que es tal vez, yo no sé exactamente, pero tal vez la 10ª economía del mundo, que no trata 50% de su basura? Eso es, y que hay todavía niños que se mueren de diarrea, que es una situación que no debería existir más. Entonces, estas recomendaciones al final de esos puntos que go político, yo pienso que hay que lo traí para acá para reforzar la idea que como profesionales tenemos que ser políticos, tenemos que estar. No estoy hablando de política partidaria, pero claro, estoy hablando de ser político en términos de cobrar de los gobiernos su responsabilidad, demostrando nuestra capacidad con los recursos, particularmente con agua. Ese es un ejemplo que me parece importante. Y que yo tomé para mí, por mucho tiempo. Yo nunca estuve metido en organismos de gobierno. Siempre fui un profesor en la universidad, pero nunca tomé una posición política con esta cuestión. Por ejemplo, esto ahora estoy tratando de cambiar.
porque es inaceptable lo que tenemos ahí, como si todo estuviera bien, y no está. No hay justificativa por qué no tratamos basura. No es caro, pero no es absurdamente caro. Hay otras cosas mucho más caras que se gasta la plata y no se hace eso. No sé si complementa su cuestión. Gracias, Francisco. Excelente la presentación. Tengo una provocación. A ver, no podemos parar el progreso. Vamos a utilizar inteligencia artificial, Google y todas esas cosas. Vamos a tener que producir más alimentos. Vamos a necesitar más agua y eso significa también vamos a necesitar más energía, más represas. La gente que tiene una calidad de vida menor va a querer su auto, su nevera, refrigerador, aire acondicionado. ¿No crees que somos demasiados en este planeta? Somos demasiados. Sí, como dije en la charla, salimos de los límites naturales, ¿no? Y no asumimos esta responsabilidad todavía. Muchas de las cosas que dije acá, estoy seguro que ustedes las conocían, pero a niveles de nuestras organizaciones todavía no las llevamos a frente. Sí, somos desorganizados, somos mal educados y utilizamos muy mal los recursos porque pensamos que solamente existen para nosotros. Entonces hay que hacer un cambio. Y en los últimos años, Manuel y colegas, yo estoy en un grupo de investigación que discutimos sustentabilidad. Y sustentabilidad es algo tan complejo porque tiene tantas facetas, ¿no? Tantos lados. Perdón, yo me olvidé de eso. Perdón. Hablando de tecnología. Una cosa que estamos por concluir, en la verdad, estamos intentando publicar un paper a este respecto, es que para que la sustentabilidad sea posible, sin acabar con el sistema capitalista, no el capitalismo tradicional, que es el capitalismo más adecuado, digamos así, es necesario pensar en decrecimiento. Estas son cosas que tienen que ser combinadas. Cuando hablamos en decrecimiento, hay un sentimiento para muchos que tal vez vamos a parar en el tiempo y vamos a dejar que las cosas van avante y nosotros estamos ahí. No, decrecimiento no es esto, decrecimiento es volver a los límites naturales. Y ahí vamos a dejar de ser tantos. En el sentido que estamos utilizando más de lo que la tierra tiene que nos ofrecer. Pienso yo. ¿Quién establece los límites naturales? ¿Perdón? ¿Quién establece los límites naturales? Los límites naturales. Hay buenos ejercicios, ¿no? Voy a empezar con Rockström en 2009. Rockström y sus colaboradores nos dio algunas posibilidades, pero algunos estamos muy seguros que estamos muy a frente de ellos. Entonces, es necesario definir acciones para retornar adentro de estos límites. Y no estamos haciendo eso. Hay críticos que dicen que los SDGs son meramente teóricos porque siguen siendo afuera de los límites. Esto es verdad. No sé si para todos los 17, pero seguramente que hay que repensar
a dónde podemos seguir. Seguramente no podemos ser tantos utilizando cada cual cada vez más. Hay que ser más simples. Esto es, por supuesto, esto es necesario. Francisco, muchas gracias por la inspiradora charla. Gracias. Te quería preguntar, con todos los años de experiencia que tenés y sobre todo en el caso de Brasil, esa interacción de la tecnología con tantos aspectos del desarrollo de Brasil, la generación hidroeléctrica y tantas cosas más, que cuando uno comienza a trabajar más vinculado a los temas de gobernanza del agua y toda esa interacción con el resto, con esa red compleja de actores públicos y privados, aparecen muchos desafíos. Me gustó mucho esa síntesis de este trabajo reciente, pero algo que a mí me llama mucho la atención y que creo que es un desafío que generalmente lo dejamos de lado, es que creo que el origen de las incapacidades o deficiencias en las soluciones que encontramos, el punto de partida es la propia universidad. La propia universidad, la propia formación de los cuadros técnicos que están ahí. Sí, ¿no? Entonces, te quería preguntar qué relevancia le das a este aspecto y qué alternativas seguir para superar esto. Me parece, por ejemplo, tu experiencia en ese ámbito más transdisciplinario de analizar la sostenibilidad es una forma. Gracias, esto es muy complejo, pero eso es muy necesario. La universidad como institución, claro, es extremadamente importante, la sociedad humana necesita de ellas para la formación de personas, de profesionales, ¿no? Pero nuestra universidad, y ahí yo puedo tal vez generalizar, es muy disciplinada, es extremadamente disciplinada y sigue manteniendo áreas completamente aisladas. Entonces, yo pienso que hay que avanzar en el sentido de la transdisciplinaridad. El mundo es transdisciplinar. El mundo no es disciplinar. Claro que necesitamos de profesionales con una formación definida, pero estos profesionales modernos tendrán que tener una visión integrativa o integradora, no sé cuál es el como integradora, ¿no? Porque no se puede más pensar que un problema de ingeniería es exclusivamente un problema de ingeniería, es un problema de otras áreas también, ¿no? Entonces, un ejemplo que yo tuve la oportunidad de contribuir en mi universidad fue crear una, llamamos ahí, formación transversal, que significa 300 horas de cursos que los estudiantes de cualquier área pueden tomar y si las completan las 300 horas van a tener en su diploma, en su formación, un plazo que va a ser puntuado en cuestiones, por ejemplo, de empleo. En esta formación transversal yo tuve mucha suerte porque yo pude sugerir una formación transversal que se llama Medio Ambiente y Sustentabilidad. Y por la primera vez, después de trabajar en la universidad por, ustedes no van a creer, 47 años, este fue el tiempo que estudié ahí, en Amativo. Fue la primera vez que tuve la oportunidad de dar clases para estudiantes de moda, de turismo, de ingeniería, de biología, y había una más, de educación. Esas eran las 5 áreas que...
Y fue tal vez la experiencia más rica que tuve en toda mi vida de docente, porque fueron cuestiones tan interesantes. Jamás voy a olvidar del hombre de moda. Él tenía cuestiones tan concretas que me pareció completa. Yo no imaginaba que una persona que se dedicaba a moda, que era un estudiante de moda, ¿no? Tenía cuestiones tan importantes, por ejemplo, con relación al decrecimiento. Él tenía, yo tengo que poner esto en el papel porque es muy importante. Esta fue la primera experiencia, fue este semestre que terminé, las clases terminaron en junio. Y entonces ese es un ejemplo chico, pero imagino que la otra posibilidad que tuve en el semestre pasado, me invitaron para hacer la charla inaugural de la universidad y el tema era acerca de sustentabilidad. Ahí también puedo hablar para toda la universidad acerca de qué es realmente sustentabilidad o qué algunos grupos quieren que pensemos de sustentabilidad. Yo no sé lo que se pasa acá en Argentina, tal vez sea lo mismo, pero hay algunas empresas en Brasil, por ejemplo, que avanzan teóricamente en los llamados ESG, pero no hacen casi nada, no invierten casi nada y siguen ahí haciendo una propaganda que es, o sea, hay que derrubar eso. Y ahí yo cito como ejemplo la Petrobras, que tal vez es la más grande empresa que tenemos y que hace eso con mucho. Y también la tercera mineradora más grande, que es la Vale, que hace lo mismo. Habla mucho en ESG y hace muy poco en términos de conservación. Son ejemplos. Entonces, resumiendo, yo pienso que tenemos que empezar a vivenciar transdisciplinaridad. No es simple porque no se cambia directo de disciplinar a transdisciplinar, hay que pasar por multidisciplinaridad y otras cosas más, pero hay que empezar eso. Yo pienso que es algo importante. Hola, bueno, yo agradezco mucho la charla, a mí me gustó, pero me deprimió con tantos datos que se nos escapan. O sea, me gustó la actualización y dije, pero estamos cada vez peor. Y entonces, a ver, por un lado, dos provocaciones. Una, acá un político argentino decía, no es cierto que seamos demasiados en el planeta, sino que hay algunos invitados a la banqueta de la naturaleza que agarran las porciones más grandes y queda muy poco para otros, ¿no? Esto como una idea. Y después me acuerdo que cuando yo era chico, era famoso Jacques Cousteau, y él decía, no es cierto que el hombre se suicida, lo que ocurre es que algunos hombres están matando a otros hombres. Y en eso quería hacer hincapié. A mí lo que me preocupa es esto último que decía, las grandes empresas que lavan sus culpas con alguna acción de sustentabilidad y el poder político no tiene la fuerza suficiente para decir, no, cumplirlo en serio. Yo he tenido la oportunidad de estudiar algunos procesos industriales, inclusive agrícolas, y hay un montón de cosas desde el punto de vista ingenieril para mejorar y para ahorrar agua. Sin embargo, se siguen haciendo mal. Por ejemplo, en Luján hasta hace poco había una curtiembre que usaba 6 millones de litros diarios de agua potable del acuífero Puelche, que es nuestro mejor acuífero, para curtir fuego, ¿no? O sea, y después la tiraba al río, contaminada. O sea, podía haber usado otra fuente y no lo usaba por una cuestión de facilidad.
Entonces, ¿qué pasa? Me gustaron, sí, como idea, lo de la transversalidad que dice Néstor, y esto de la formación transversal que intentaste en el curso me parece muy interesante, porque digo, de ahí salen muchos de los empresarios o muchos de los gerentes de las empresas. Sí. Entonces, está bueno pensarlo en la universidad, pero digamos, hay otra cosa que podamos hacer para llegar, porque yo lo que veo que todos estos días estamos discutiendo cómo llegamos a la sociedad, cómo llegamos a lo político y el actor empresa, que no lo habíamos tenido tan en cuenta, se transforma en un actor principal. Las empresas, los agronegocios, bueno, y las industrias importantes, ¿no? Entonces, como que, ¿a quién convencemos primero? Sería la pregunta. Gracias. Es difícil, ¿no? Es una pregunta difícil, pero yo te diría que el sector de empresas es seguramente muy fuerte en casi todas las partes, porque son poderosos en el sentido que generan empleos y tienen plata para buscar sus asientos en la tomada de decisión, en la mayor parte de las veces. Pero para nosotros, científicos, pienso que los tratamos con mucho cuidado en el pasado. No hicimos los enfrentamientos debidos. Tenemos los datos, generamos los datos. Estos deberían ser una herramienta importante de convencimiento. A veces no lo usamos tanto o lo usamos de una forma muy compleja que a ellos no les interesa. Entonces hay que pensar un poco por ahí. Después pienso que como necesitamos plata para hacer nuestras investigaciones, de algunas formas nos cooptan, directa o indirectamente, esto se pasa. Y cómo salir de eso es complejo, porque necesitamos plata, ¿no? Pero no podemos, a troco de tener esta plata, no hacer lo que ir hasta el final de nuestra investigación y demostrar cómo se debe hacer correcto. Permítame dar un ejemplo ahí, nuevamente en Brasil. Yo tengo dos frentes hace años. Una es con el sector agrícola, agroindustria, mejor diciendo, que para mí, por ejemplo, en Brasil, nuestra agroindustria dice todo el tiempo que es sustentable, ¿no? No es. Por varias razones, y la más básica de todas, el gran consumo de agua. Es más alto que la media mundial, es el consumo de agua en el agroindustria en Brasil. Ellos dicen, todo el tiempo les dicen que no, tenemos datos para comprobar esto que es muy alto. Claro que tuvimos avances importantes en la agricultura, y la producción es muy importante, pero hay que distinguir cuando hablamos de soya, por ejemplo, y cuando hablamos de otras cosas. Soya es una otra cosa, por la escala, ¿no? Pero mismo la soya, ellos no quieren aceptar que deberían, la agua virtual, la que va embora con la soya, tiene que ser incluida en el precio final. Eso no es un problema solamente de Brasil. Todos los países que producen no hacen eso, porque ahí los precios dejarían de ser competitivos. Yo sé que eso trae algunos problemas, pero son contornables, pueden ser resueltos. Y la otra frente es la minería. La minería, ellos dicen que la área minerada es pequeña y que no hacen muchos daños. No, eso no es verdad. Lo que pasa es que siempre focan sus impactos solamente en lo que llamamos la
cava de mina, no sé cómo llaman ustedes. Es eso también el punto central ahí, ¿no? Esto no es verdad. La acción allí es mucho más lejos. Entonces, hace años que yo vengo insistiendo, siempre que tengo la oportunidad, de hablar en un panorama mineral, en una escala de paisaje mineral, que es una idea que ni es tan nueva más. Salió en 2012 en Australia para una minería de oceánica, a nivel oceánico, ¿no? Es la primera publicación, por lo menos la que yo conozco. Entonces, esto no lo quieren aceptar. Entonces, esos son ejemplos que pienso que nosotros tenemos que, en todo político, es tomar esto y los enfrentar con los estados en estos. No hay que hacer compromisos, no, concesiones, gracias. Sí, no hay que hacer concesiones en eso. Sí, gracias. Hola, Así. buen día. Gracias por compartir esta información. Vuelvo a su respuesta de la pregunta anterior, me gustaría volver, con respecto a lo transdisciplinario en la academia. En la universidad donde soy docente, la carrera de Ingeniería en Alimentos tiene una materia que es Principios de Ecología y Biología. Al ser biología y ecología, a la parte de ecología le queda muy poco tiempo. Los docentes que la damos tenemos formación muy teórica de ecología, limnología, y tenemos una fuerte un conflicto en si damos conceptos teóricos duros de ecología o si vamos a abordar problemáticas y la sustentabilidad. Y es algo que no resolvemos porque, bueno, esta unión de la materia lleva 3 años, entonces es difícil renunciar a lo teórico, pero no sabemos cuánto vale la pena ante la oportunidad en esa carrera que es Ingeniería en Alimentos. Bueno, yo pienso que vale la pena insistir en el entendimiento del concepto, de que sea realmente sustentabilidad en sus distintas fases. Si entendí bien, tú dices que es difícil compatibilizar, ¿no? Por una cuestión de tiempos, o damos ecología de población, ecología de comunidades, las partes teóricas, y no nos queda tiempo para abordar sustentabilidad, relación con la naturaleza, entonces perdemos teoría pura para dar sustentabilidad, o es necesario dar contenido teórico puro. Tal vez disminuir un poco la teoría dura para un nivel más básico y poder traer los conceptos de sustentabilidad, porque no es posible, no va a ser posible acciones que no sean sustentables. Esto es un facto, es una cuestión de tiempo. No va a haber alimentos naturales si no hubiera sustentabilidad. Pero podemos tener alimentos, yo no sé cómo llamar, son no artificiales en el sentido. Perdón, yo no entiendo mucho de esta área, pero imagino que tal vez en la academia debemos bajar un poco al nivel duro de las áreas e invertir más en conceptos integradores como este de sustentabilidad. En todas las partes sustentabilidad debe estar ahí, porque todo está conectado. Yo dije eso más de una vez en la charla. Yo pienso así. Bueno, una última pregunta, y después nos vamos al café. Muy breve porque tu presentación ha sido tan buena que ha despertado muchísimo interés y yo me sumo a los que han hecho comentarios
Bueno, lo que voy a decir podría sintetizarse como con una canción de Serrat que dice: el sur también existe, pero el norte es el que ordena. Y no tiene que ver con los países, sino que tiene que ver con los grupos de poder. Los grupos de poder son los que dicen lo que está bien y lo que está mal, lo que se puede hacer y lo que no. Ellos fueron los promotores de la revolución industrial. Cuando la revolución industrial fracasó, salió, no, pero lo podemos hacer si hacemos desarrollo sustentable. ¿Quién inventó el desarrollo sustentable? Los economistas del Banco Mundial. El desarrollo sustentable demostró que tampoco funciona, entonces es el desarrollo sostenible. No hay desarrollo sostenible porque las poblaciones humanas son poblaciones parásitas de los recursos naturales. Lo que existe es el desarrollo tolerable, que es la estrategia de cómo utilizar esos recursos. Muy bien. Pero ¿qué ocurre? Ellos son los que hacen el diagnóstico de lo que está bien y lo que está mal. El trabajo de Nick Davison sobre de evaluación de humedales, que dice que el 64 al 70% de los humedales han sido destruidos, ese hombre está refiriéndose a los humedales, a muchos humedales del hemisferio norte. En Sudamérica eso no ha pasado. Incluso hay buenos ejemplos de lo que se hace sustentablemente con humedales y demás. Muy bien, pero entonces hay cosas que realmente no se pueden cambiar y son las demandas del ser humano. Se pueden cambiar culturalmente y ahí la universidad y nosotros con nuestros trabajos sociales somos los que tenemos que enseñarle a la gente a usar el transporte público, a usar menos energía, esto, aquello. El otro tema es el tema de los impactos, ¿no es cierto? Coincido plenamente con lo que mencionabas de la minería. Te doy otra que lo conoces más que yo, es el uso de la energía. Nosotros hacemos hincapié en los impactos de los embalses. Los embalses producen energía y es esa energía la que produce todos los impactos en la sociedad. Es decir, si no se cambian las pautas culturales de manejo de los recursos naturales, no cambiamos nada. Lo que pasa es que no tenemos injerencia en las decisiones. Y es más, cuando dicen, por ejemplo, que el agua se está agotando, que el agua esto, los diagnósticos catastróficos, ¿qué es lo que pasa? Que después vienen los grupos de poder y se adueñan de los recursos naturales. En la Patagonia hay casos de algunos empresarios poderosos que han comprado lagos y tú no puedes acceder a esos lagos. Eso está ampliamente documentado, con el agua y con otros recursos. Entonces, yo creo que el problema es complejísimo, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. ¿Sí? Así que, bueno, sigamos deseando un mundo mejor. Gracias, Leo. Sí, estoy perfectamente de acuerdo. Y gracias por traer la diferencia entre sustentabilidad y desarrollo sustentable. Son cosas distintas y que las usan a su propio interés las empresas. Y esto es muy importante que sea aclarado en la academia, porque adentro de la academia hay personas que piensan que son las mismas cosas y no son distintas, ¿no? Gracias por traer este punto. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación.